Buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a esta última sesión del Rincón de las Geógrafas del año 2025. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Volvemos otra vez a la Universidad Autónoma de Barcelona con Asunción Blanco Romero y con la entrevista Repensar el turismo desde la geografía. El tema del turismo, lo importante que es y nunca lo habíamos tratado a 100% aquí en el Rincón de las Geógrafas. Por eso hoy contamos con esta profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona y bueno, luego diremos también que tiene un cargo muy importante para la geografía de España. Bueno, pues continúo yo con tu presentación, Asunción Blanco. Como ha comentado Ana, es profesora de Análisis Geográfico Regional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación son siempre alrededor del turismo, el desarrollo y planificación territorial, también geografía y género. Es miembro del grupo de investigación consolidado sobre turismo y dinámicas socioterritoriales de la universidad que os he comentado, con el acrónimo Turistar. Ha sido IP en numerosos proyectos, I+D, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, ha realizado también gestión y coordinación en equipos docentes de grado, en equipos multidisciplinares de profesorado, gestión de innovación docente, autora de numerosas publicaciones, editora y coordinadora de publicaciones colectivas, entre las que destaca el Diccionario de Turismo, que fue publicado por Cátedra, la editorial Cátedra, en 2021. También es editora de la revista Documents de Análisis Geográfica, forma parte de diversos consejos editoriales y científicos de revistas, como Investigaciones Turísticas, Minios, Cuadernos de Turismo, entre otras. Fue vicepresidenta del Grupo de Geografía de Turismo de la AGE, posteriormente, en el 2016, presidenta de este grupo, luego en el 2023, vocal de la Junta Directiva. Y bueno, y antes de que nosotros lo supiéramos cuando le propusimos hacer la entrevista, pues hace muy poquito, es la tercera mujer presidenta de la Asociación Española de Geografía. Y nos vas a hacer cambiar el panel y el póster de la exposición Geógrafas y Ciencia, porque de momento pues solo estaban las dos mujeres que habían sido presidentas. Bueno, pues buenas tardes, Azul. Hola, buenas tardes. Encantada. Pues Encantadas comenzamos. nosotras Sí. de que nos hayas querido prestar este ratito para estar para el Rincón de las Geógrafas. Y bueno, pues que sepa todo el mundo que nosotras ya teníamos la entrevista cerrada antes de saber que iba a ser la nueva presidenta de la AGE. Así que primero de todo, felicidades ante todo por este gran encargo para la geografía del país. Bueno, y siempre comenzamos las entrevistas preguntando dos preguntas que son comunes a todas nuestras entrevistadas. Y una de ellas es que ¿cuándo supiste que querías ser geógrafa? Uf, eh, pues al principio no era mi objetivo personal cuando empecé a estudiar porque empecé haciendo magisterio. Pero sí que sabía que quería hacer de maestra, entonces, de maestra de ciencias sociales. Y era a raíz de una profesora que tuve bueno, me tocó geografía e historia, ¿no? Lo que hacíamos en la EGB, y que además se llamaba Asunción también. Y con mi profesora Marichón de EGB me transmitió un tipo de manera o de visión de cómo enfocar, con qué gafas ver el mundo y muy relacionado la historia y la geografía. Ella, luego recuerdo que hablando, pues ella era historiadora, estudió historia, pero tuvo una manera muy eh, bien planificada o pensada de introducir la geografía al mismo tiempo que los hechos históricos y cómo habían ocurrido allí, por qué allí y no en otro sitio. Y bueno, yo no me imaginaba en aquel momento que pudiese estudiar geografía y lo que pensé es que quería ser como ella y quería hacer de maestra de ciencias sociales. Luego tuve la suerte de que entonces la escuela de magisterio de la Autónoma, eso también lo tuve como muy claro que quería venir a hacer magisterio a la Autónoma y lo viví muy bien porque tuve unos profesores también de referencia, tanto en historia como en geografía. Y tuve al profesor Ramón Alquézar y al profesor Jaume Botel en historia y movimientos sociales y demás, y a dos personas, a dos mujeres que también marcaron mucho más, que fue María Villanueva y Carmen Gonzalo,
me hicieron la geografía, ¿no? Todo lo que era la enseñanza y la didáctica de las ciencias sociales o la enseñanza de la geografía. Y curiosamente, acabando, pues justo en mayo, cuando estábamos con los exámenes de final de carrera, ya de cuarto, en la especialidad de ciencias sociales, cambiaron la ley, dejó de ser la EGB y nos dijeron que no podríamos hacer ciencias sociales, teníamos que pasar a ser generalistas porque solo teníamos una diplomatura y ahí eso sí que fue el caos. Ese momento fue terrible para todos. Bueno, no habíamos acabado todavía los exámenes de la carrera que ya sabíamos que no íbamos a poder ejercer para lo que estábamos estudiando. Y entonces dije, bueno, pues esto hay que solucionarlo y continuar estudiando el curso puente que había entonces, la pasarela o el curso puente y la geografía. No me planteé en ningún momento irme a historia, por supuesto. No, no, ahí ya tenía bastante ya más claro. Pero bueno, fue todo un proceso gracias a personas muy concretas, puntuales, de referente. Siempre decimos la importancia de tener referentes y si son femeninos mejor en el instituto, porque pueden ser clave para luego elegir la carrera. Sí, Ujú. sí, sí. Bueno, pues la segunda pregunta es, una vez que acabaste tus estudios, ¿tenías claro en qué querías especializarte? Cuando acabé los estudios de geografía fue un poco así curioso, porque yo los acabé estando en Francia ya. Hice un Erasmus y en quinto de carrera, de la segunda de geografía, y entonces ya no volví. Me propusieron que me quedase en un grupo de investigación. Aquí no había nada especial que me retuviese a nivel profesional y entonces me quedé allí. Con lo cual, la especialización fue dada por el ámbito en el que estaba. Estaba en un grupo de investigación que se llama TULED y era de turismo, desarrollo, perspectiva de género y me quedé pues para hacer, estuve haciendo allí la maestría, luego el DOA y el principio de la tesis, trabajando en la Dirección General la 5 y la 12 de la Comisión Europea, con lo cual, bueno, era todo un mundo. Luego me mandaron a Teruel, pero bueno, todas esas cosas que pasan, pero yo mi idea era poder seguir allí Claro. acabando la tesis y trabajando, cosa que no ocurrió, la acabé aquí, de vuelta otra vez, pero en ese momento sí, una perspectiva de 4 años y pico. Bueno, nos has dicho y hemos leído también en tu currículum que tu principal línea de investigación es siempre el turismo o el turismo como el paraguas principal, pero con un enfoque crítico muy importante. Y bueno, después de la pandemia, el turismo ha seguido creciendo con más fuerza en términos de, bueno, en volumen de visitantes, y no solo en España, sino en todo el mundo. Y no solamente el turismo doméstico, sino perdón, el interior, sino también el internacional. Y bueno, preparándonos la entrevista, vimos una conferencia que diste en Málaga el año pasado que se llamaba Ciclos adaptativos, una respuesta resiliente para el cambio climático. Perdón, para el cambio turístico, y ponía luego adaptación y emergencias turísticas en tiempos de cambio. Decías que no seguir creciendo no es malo, sino al contrario. Además, yo lo estaba escuchando por la calle y me gustó mucho que decías que, bueno, que cuando llega un momento de que ya no puedes crecer más, que no hay que tomárselo como a la tremenda lo mal que está todo, sino que este estancamiento nos abre muchas puertas para la reflexión y para replantearnos un modelo turístico más sano, social y territorialmente. Entonces, si puedes explicar cómo aplicar el decrecimiento en la geografía y sobre todo en el turismo. Una pregunta al millón. Pues sí, es la pregunta del millón. Puedo explicaros qué opino y cómo va en esa Ujú. línea de pensamiento, Sí. cómo aplicarlo. A, a ver, durante la pandemia, bueno, ya veníamos hablando de que la situación de overtourism y sostenibilidad no se sostenía en ningún tipo de actividad económica en general, pero que en el turismo estaba dándose casos muy extremos de banalización, de masificación, de pérdida de identidad y de pérdida de los beneficios que podía suponer como cualquier otra actividad económica, ¿no?
estábamos hablando hacía tiempo de industria turística, no de sector, sino de una industria como tal, sin chimeneas, entre comillas, pero pues que tenía sus contaminantes en algunos destinos, en algunos destinos. Y trabajábamos bastante el tema de overtourism, undertourism, ¿no? ¿No? Y llevábamos tiempo pues, desde finales de 2008 o así hasta la pandemia. Porque principalmente íbamos viendo como una actividad económica que se suponía que tenía una serie de beneficios, tanto personales a la hora de practicarlo, pues de turismo como actividad de ocio, de enriquecimiento, de intercambio de culturas, todo lo bueno que se podía decir de turismo, cuando lo veíamos desarrollado hasta unos niveles de, podríamos decir, de mala gestión, daba unas consecuencias sobre todo para los residentes, para el territorio que se consumía, pero también para el propio turista y su experiencia turística, pues también desagradable, masificada y demás. Y hablábamos eso de una industria con unas consecuencias negativas. Claro, llegó el momento de la pandemia y hubo como fluctuaciones entre el pensar, bueno, pues mira, es una oportunidad, nunca se había dado que un sector económico llegase a cero, que pusiese a cero, bueno, pues igual es un momento para la reflexión, para buscar maneras de otros modelos y demás. Algunos dijimos que no sabíamos muy bien, que no lo veíamos claro, que igual era un poco naif, pero que podíamos abrir un camino de reflexión hacia qué es lo que no estábamos haciendo bien, cuáles podían ser los nuevos modelos y también a darle un rol más importante a todo el tema del turismo doméstico. Y de ahí algunas cosas que escribimos, como domesticar el turismo y cosas así, con esa idea de cómo hacerlo más cercano, más de proximidad, más propio, más integrado, más vivido conscientemente, ¿no? Y de ahí, bueno, pues vimos qué ocurre con la pandemia. Ya habíamos llegado en algunos sectores a hablar de que el modelo no podía seguir así en algunos destinos, por ejemplo, de la ciudad de Barcelona, y teníamos parte incluso del sector bastante concienciado e iniciando unas nuevas reflexiones y curiosamente la pandemia en ese sentido hizo el efecto contrario, porque después de la pandemia, ¿quién se ponía detrás de la pancarta a hablar de decrecimiento? El empresariado quería recuperar el tiempo perdido, los trabajadores querían poder recuperar su trabajo, las administraciones querían que la economía circulase y recobrar la normalidad y la gente quería, en general, la población quería salir a la calle, quería salir a viajar, quería hacer turismo, con lo cual era muy difícil ponerse a hablar de esperar, paremos, vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar de otra manera. Y hizo lo que ya sabemos, efecto champán. Eh, el deseo y la necesidad de todos se junta para generar un crecimiento exponencial que en 4 años ha conseguido superar, ¿no? En algunos lugares, recobrar o superar el nivel que había prepandemia. La idea es recuperar los mismos principios que hablábamos en el 17 o en el 18. El problema es que ahora hay que volver a picar mucha piedra para volverse a ganar a esos sectores que lo tenían más claro en aquel momento. Por ejemplo, hablamos de un turismo más adecuado. No sé si te puedo hablar de cómo aplicarlo, pero sí cómo a través de ser más conscientes de cómo el turismo puede ser un medio de crecimiento y de desarrollo para según qué sitios y aplicado de una manera concreta. Es decir, no hay un modelo único, no hay un turismo sostenible, todos los turismos tendrían que ser sostenibles, pero sí que hay posibilidad de hacer las cosas de otra forma, buscando lo que llamamos un turismo adecuado a cada lugar. Es decir, no hay una respuesta y una fórmula mágica que se pueda implantar en todos los lugares. Hay lugares que necesitan de crecimiento y hay lugares que no. Hay destinos que existen
y otros que a lo mejor todavía ni siquiera los hemos pensado. Pero tampoco es cuestión de mercantilizar todo y traspasar las fronteras de la mercantilización y que todo sea vendible y todo sea parte de elemento turístico, sino que en cada lugar ve cuál es la actuación que requiere para que allí se desarrolle una actividad turística adaptada y adecuada para ese lugar. Entonces, claro, eso no sirve para decir modelo. Los modelos, ¿no? Son como estandarizados y los ponemos, pero sí que sirve para hablar de unos principios básicos, ¿no? ¿Y cuál es el principio básico de un turismo adecuado respecto al territorio, al medio ambiente, a las personas? Pero siendo conscientes de que no somos las hermanitas de la caridad, es un negocio, tiene que dar sostenibilidad económica y humana, social a las personas que se dedican a eso. Por tanto, que tenga una perspectiva para que la gente pueda vivir de eso. Cuando no, hablar de crecimiento, que fue el paradigma que hemos ido cogiendo en los últimos años, trasladándonos de crecimiento en general, no es esa idea que muchos no quieren oír, que parece que hace saltar las alarmas, no es de austeridad, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de beneficios. No, 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 no se está hablando de eso. Se está hablando de que muchas veces lo que desde un enfoque más economicista, muy del el ciclo de vida de Bandler, ¿no? Que no sé si os sonará, pero que estaba pensado para los productos. Y claro, el turismo, pues, a cómo va, en la etapa que se llama, cuando ya se llega a un cierto periodo de equilibrio, lo llaman estancamiento. Claro, ya solo el uso de la palabra estancamiento es negativo, ¿no? Porque en economía no te puede estar estancado. Sin embargo, en la vida cotidiana, llegar a un momento de equilibrio entre que los beneficios y los eh, consecuencias negativas sean aceptables, ¿por qué no quedarse ahí? Y entonces, bueno, avanzando un poquito en ese discurso, un poco más teórico, lo que hemos ido haciendo en los últimos años es adaptar los ciclos, o sea, absorber y readaptar al análisis turístico lo que se llaman los ciclos adaptativos. Es decir, igual que en la vida, ¿no? La resiliencia, tienes momentos y sabéis, los ciclos adaptativos es un infinito puesto en horizontal y cómo vamos pasando por diferentes etapas y un mismo destino puede tener diversos ciclos adaptativos a lo largo de su historia económica, de desarrollo social y económico. Pues no es una solución mágica, no es una respuesta que podamos dar, pero sí es un marco de interpretación que pensamos que puede ser eso, adaptable a la situación de cada uno de los territorios. Muchas gracias, Asunción, por tu explicación. No es cierto que la palabra de crecimiento, ¿no? Que es un poco lo que te íbamos a o te voy a preguntar en la siguiente cuestión. Parece que de crecimiento es no ganar dinero y es al revés, es asegurar el seguir ganando dinero, ¿no? Exacto. Porque mi referente en turismo es Fernando Vera, ¿no? Y yo me acuerdo que ya cuando nos daba clases, hace ya, claro, nos hablaba de esto, ¿no? De sobreexplotar los recursos turísticos de un territorio lleva pues al final al decaimiento, empobrecimiento y pérdida, ¿no? De ese producto. Y también me ha gustado mucho que hables de buscar esos modelos, ¿no? De personalizar esos escenarios, ¿no? Esos lugares, porque al final acaba siendo todo como un parque temático. Bueno, ese ha sido el Todas las extremo, claro. ciudades son prácticamente iguales, al menos en nuestro mundo occidental. Bueno, pues en la siguiente pregunta era un poco por qué se da ese miedo a estos procesos de crecimiento, que más o menos ya lo has respondido, pero si quieres añadir algo más, porque desde las políticas públicas pues ni siquiera se plantea muchas veces, pero quizás también si incides más en un término, para mí ha sido novedoso, pero ya he visto, he buscado información y veo que desde el 2010 existe, que es el turismo regenerativo, ¿no? Que me ha gustado mucho este término y quizás quien con posterioridad vea este podcast visual, ¿no? Pues quizás no sepa de qué es o de qué va el turismo regenerativo. Entonces, pues si nos puedes hablar un poco de este término y bueno, cómo la geografía pues puede ayudar a repensar el territorio como estás indicando. Bueno,
Respecto a lo del decrecimiento que comentábamos, es cierto que genera, levanta ampollas, ¿no? Y yo creo que es por no acabar de entender lo que hablábamos hace un momento con Ana, que ¿no? Decía la reflexión del curso de Málaga, ¿no? Cuando estábamos allí con más tiempo, de, de crecer dependerá de dónde, dependerá de qué lugares. Estamos hablando desde una perspectiva muy eurocentrista, muy occidentalizada, en el sentido de poblaciones que tenemos derecho a, o que nos creemos con el derecho a viajar, cosa que hace un porcentaje muy pequeño de la población mundial, con lo cual daría que pensar si no si decrecemos, porque los que tendríamos que decrecer somos los que ya estamos hablando de masificación, pero es que existe el resto del planeta que ni siquiera ha empezado y que en un momento determinado, cuando si esperemos que las cosas vayan bien y no perdamos poder adquisitivo y eso se vaya ampliando al resto del planeta, imaginaros si todo el planeta consumiese el planeta tal y como lo hacemos algunos pocos. Entonces, no es que sea algo necesario, es que es imprescindible porque si el modelo que se expande es el que tenemos actualmente, y la población que hace lo que hacemos nosotros es la totalidad del planeta, pues vaya, no es que no da para segundos, ¿no? En nuestra línea del tiempo. Entonces, hablar de decrecimiento muchas veces se ha visto negativo y se sigue viendo negativo desde ciertos lobbies que van enfocados a un interés creciente y que lo del estancamiento para ellos sí que es realmente un problema y es recrecer y ir añadiendo estadística y gráfica por arriba, ¿no? Claro, ante eso se ha hablado de muchas posibilidades, pues, se han ido utilizando etiquetas que ahora han perdido ya sentido, como lo del turismo sostenible. Yo cuando participo en algunos másteres y algunos son de destinos turísticos sostenibles y demás, y lo primero que digo el primer día es el turismo no es sostenible, ni lo será nunca. Entonces ya claro, dices, pues entonces ¿qué hacemos aquí haciendo un máster de destinos turísticos sostenibles? Bueno, vamos a ver cómo encajamos eso, pero el título sostenible no existe un turismo sostenible, sino que la sostenibilidad tendría que ser transversal a todo lo que se hace, pero es que además el turismo en sí mismo se basa en desplazarse, ¿no? El desplazamiento. Y por tanto, a no ser que lo hagas a pie o en bici, todo lo demás es contaminante en alguna medida. Y entonces, bueno, pues el nivel de sostenibilidad lo será más o menos dependiendo de cómo lo configures. Y ahí tiene una participación directa el que cada uno hace y el que cada uno se diseña. Pero es cierto que la sociedad está organizada y el turismo se ha puesto en una posición pues de prestigio social, de estar dentro de las tendencias, ¿no? Y si es necesario irse a Tailandia sin haber visto el Pirineo, pues claro, se hace, porque además también el sistema está hecho para que te salga más barato, a lo mejor seguramente, ¿no? Entonces, claro, ahí hay todas unas cuestiones de políticas públicas y de voluntad política para enfrentarse a un lobby, a un gran empresariado que su objetivo es otro, que es hacer dinero, hacer mucho dinero, y no quedarse estable en un punto, sino seguir haciéndolo indefinidamente. ¿Cuál es la cuestión? Que quién gestiona, quién hace las políticas públicas, quién planifica. Y ahí yo creo que hay un rol muy importante de la administración. Yo creo que la planificación es una buena herramienta. Y entonces, ¿quién ha de poner los medios para que eso sea posible? Es la administración. No se puede culpabilizar al individuo que en su nivel personal puede hacer algo y tenemos nuestra responsabilidad cada uno, pero no puede actuar de manera que haya una incidencia tan grande como para que individuo a individuo tendría que ser la suma, ¿no? De todos. Y ahí tiene que haber los medios para que ponga la administración para favorecer ese camino. Es, por ejemplo, cuando hablamos de la diferencia entre modalidad y gestión, ¿no? A la gente le cuesta entender a veces la diferencia, pero
es muy fácil viéndolo a través de nuestra historia reciente. Somos un país principalmente anfitrión, ¿no? Que tenemos la suerte de poder viajar también, de poder hacer turismo, pero hemos sido históricamente un país anfitrión. Y teníamos el turismo de sol y playa, y eso es una modalidad, el de sol y playa, porque teníamos el sol y la playa. Pero ¿cómo lo gestionamos? ¿De qué manera lo llegamos a gestionar para que se convirtiese en turismo de masas? No, el sol y la playa no es intrínsecamente de masas, sino que se gestionó de manera que se vendió el producto y se planteó y se abrió al mundo de esa modalidad. Durante mucho tiempo estuvimos explicando turismos alternativos y hablábamos del turismo cultural, del turismo urbano, porque va dirigido a otro público, con otras temporadas, con otra manera de hacer. Eso era otra modalidad, turismo urbano, turismo cultural. Hemos acabado igual. Tenemos masificado las ciudades que son destinos culturales y de turismo urbano. ¿Por qué? Porque hemos gestionado mal. La modalidad era buena. El problema es cómo lo hemos gestionado, se nos ha vuelto a ir de las manos, igual que el de sol y playa. Entonces, el que sea el turismo ya masificado es porque no lo gestionamos bien y que no ponemos los medios. Y ahí, claro, es la lucha entre contención, convergencia y de crecimiento, allí donde sea necesario. Ante eso sale la frase o el concepto de moda, y en este caso está el turismo regenerativo. Problema, que se está hablando mucho de turismo regenerativo, hay iniciativas que se le están poniendo la etiqueta o se están autoponiendo la etiqueta de turismo regenerativo, como en su momento fue turismo sostenible, turismo verde, turismo ecológico y demás. Y no lo son de verdad. Es un greenwashing, ¿no? De estos de poner la etiqueta, pues un poco como cuando hablamos que puede haber sistemas de economía circular y solidaria en turismo, o, bueno, es utilizar conceptos que se ponen de moda, pero que en realidad no se hacen. Porque el turismo regenerativo tiene que salir de la base. El turismo regenerativo es hacerlo desde el territorio, con la población del territorio, en sinergia con lo que ya existe. Actividad que interese al que está ahí, ¿no? Y muchas, no digo todas, pero muchas de las experiencias que hay actualmente con la etiqueta de turismo regenerativo no lo están siendo todavía. Cuestión, ¿cómo evolucionará el concepto y la realidad y las prácticas para que llegue un momento en que se convierta en un paradigma? Igual pasa como con lo de la sostenibilidad, y entonces acaba siendo un concepto viciado, ¿no? Que no es lo que en realidad se está dando, porque andamos ahí, justo esta mañana hablábamos de algunos materiales y cómo irlo introduciendo también el tema de la economía social y solidaria, de la economía circular, en el ámbito turístico, cómo irlo aplicando. A veces es un paradigma que no se encuentra, que no, ¿cómo decirlo? No es que estén enfrentados, pero que no acaba de ser suficiente para que se entiendan. Claro. Me ha parecido muy interesante lo que has dicho, que evidentemente desde arriba la administración pública tiene que hacer mucho y también que no todo se puede poner siempre en los hombros de los consumidores o de las personas, porque llevamos años que el consumo se tiene que actuar siempre desde el nivel individual. También es verdad, esto no es una pregunta, es una reflexión, que entre medias tenemos también las expectativas de la comunidad y que ahora mismo, pues yo a veces les digo a mi alumnado, ¿no? Que mis abuelos se fueron de luna de miel a Valencia, pero se levantaron a las 6 de la mañana para casarse pronto e irse con el autobús que pasaba a 2 kilómetros del pueblo. Mis padres se fueron a Canarias, pero es que ahora, vamos, que como no te vas a Japón, que no es digno tu luna de miel. Entonces, claro, yo creo que eso también es la sociedad que va evolucionando, evidentemente, pues por esa presión que tenemos del sistema y que también ahí es donde tendríamos que actuar mucho. Y eso, claro, es actuar en un ente abstracto que es la sociedad,
pero que también es súper importante porque a través de las redes sociales, a través de lo que va diciendo la gente, claro, pues dices, bueno, no sé, parece que si no me voy a la China y yo no me quiero ir porque no quiero emitir tanto hasta ir para allá, ¿no? O sea, pero claro, al mismo tiempo parece como que te estás perdiendo ahí la mitad de la vida, Claro, es que bueno, yo soy una persona que me encanta viajar. ¿no? O sea, yo por mí estaría todo el tiempo en algún sitio distinto, conociendo cosas distintas y viendo gente diferente. Aunque no me entendiese y el idioma no me ayudase, ¿eh? Eso es como parte de la aventura. Pero, bueno, llega un punto en el que tomas decisiones, ¿no? Igual que decides quedarte bueno, siempre que puedas, ¿eh? A veces, yo estoy hablando aquí pero siempre que puedas decidir dónde te vas a quedar a vivir o qué comes, ¿no? Y qué cosas compras y en qué gastas tu dinero, pues también está esa parte de decir, bueno, ¿cómo viajo? ¿Qué tipo de vacaciones hago? Yo muchas veces me han sacado ahí en los titulares de las entrevistas, ¿no? Tenemos derecho a las vacaciones pagadas y creo que eso hay que irlo manteniendo, reivindicando, porque es parte de los logros de nuestras generaciones previas, ¿no? Precedentes. Tenemos derecho al ocio, pero no tenemos derecho a contaminar y a hacer un tipo de actividad que, que suponga una consecuencia tan grave como para que las futuras generaciones no puedan hacer ni siquiera lo que estamos haciendo ahora. Entonces, si se ve tan claro que es negativo que una persona queme un bosque, como puede ser que no se vea negativo que X millones de personas estén emitiendo no sé cuántos, no solo CO2, sino otros muchos 8%, contaminantes, ¿no? 8% de todas las Exacto. emisiones. Y sea por muchos medios, ¿no? Entonces, la sociedad es lenta en cambiar, pero hemos visto que es capaz de cambiar. Lo que pasa es que es mucho más fácil utilizar el sistema, pues el capitalismo neoliberal a ultranza actual para hacer actividades extractivistas, es porque es mucho más fácil y da menos trabajo que todo lo que sea aquello que suponga un recorte, un sacrificio, un esfuerzo, ¿no? La ley de mínimo esfuerzo va en todas partes. Entonces, es curioso cómo la gente hace un esfuerzo para incluso pedir un crédito para hacer ese tipo de vacaciones que tú decías, Ana, cuando a lo mejor no conoce la península ibérica. Ya no digo solo lo más cercano, sino la propia península ibérica. Pero también es lo que yo decía, hay que cambiar la sociedad a partir de la suma de los individuos, pero también de una sociedad que te ayude. Es decir, nosotros abogamos porque puede haber una nueva cultura del turismo y una nueva cultura ciudadana del turista, ¿no? De un nuevo turista, porque estamos viendo en otros países del norte de Europa que lo hacen. Y eso, claro, ahí va las líneas generales de nuestras culturas. Ahora se está hablando en países nórdicos del orgullo a ir en tren y de la vergüenza de ir tienen unos nombres además que soy incapaz de repetir, pero Flixcan. Me exacto. lo dijo No, una alumna sueca que vino aquí. exacto, exacto. Empezó, los referentes que tenemos son de Suecia y Suecia. Sin embargo, aquí nosotros continuamos enorgulleciéndonos de que hemos conseguido pasar el fin de semana a Londres, y hemos ido y vuelto en el día y hemos gastado 25 euros, ¿no? Y dices, es que eso es imposible. ¿Cómo puedes? Es que no es normal. No te das cuenta de que no puede ser normal que te cueste 25 euros un viaje de ida a vuelta o que sea más barato irte a Nueva York que a Cáceres. Mm. Que cuesta de ayuda. Entonces, la parte educativa, que nosotros de verdad que estamos ahí metidas en un proyecto con esa idea de cómo, por una parte, ver qué medidas pone la administración en sus planes de sostenibilidad turística del destino y qué sociedad estamos creando, ¿no? Y cómo intentar encajar con la ayuda también, como os digo, desde la administración, porque al mercado no lo vamos a cambiar de golpe, pero sí que la sensibilidad, si dejamos de comprar ciertos productos, se deja de hacer, ¿no? Bueno, pues cómo podemos incidir en eso.
Claro, es llamar a la concienciación de la masa, que puede llegar a ser suficientemente crítica. Y yo creo que hay una parte de la sociedad joven actual que realmente está sensibilizada y que podemos aprovechar de esa parte de sensibilización. No quiere decir que toda, ¿no? También hay extremos que se nos están yendo Mm, también en posicionamientos sí. ideológicos y políticos, ¿no? Mm, Pero que no sirva tanto ya el vestir, ¿no? Es decir, viste mucho irse a Tailandia, viste mucho irse a Japón, Mm. te tienes que ir por ahí. No, que eso deje de vestir, deje de dar prestigio y generar. En España tenemos una cosa muy curiosa que es lo de irse al pueblo. No sé si vos, ¿no? Pero el irse al pueblo, bueno, esto durante muchos años estuvo denostadísimo, ¿no? O sea, vas a ir al pueblo, tal. Bueno, ahora quien tiene pueblo, ah, ujú. ¿no? Y hay gente que se compra residencias secundarias o recoge y recupera la casa de los abuelos o se va a una casa rural. Por tanto, ahí igual hay una línea de esa idea de domesticar, ¿no? Hacer más doméstico nuestro ocio y nuestro tiempo libre en otra manera de hacer turismo, que no sea largas distancias. Ujú. Mm. Es verdad. Yo, es que, mira, una alumna de Londres me dijo que conocía tantísima gente que los fines de semana se iban al este y les salía más barato irse al este a cualquier país vamos, los países bálticos, Polonia, la República Checa, cualquiera, les daba lo mismo. Ellos salían de Londres porque era más barato comer, salir, divertirse en estos países que volver. Entonces, claro, mientras que todo esto sea posible, es que nos hemos vuelto locos con este tema. Bueno, pero dejamos ya de reflexiones que si no, no acabaremos. Es que justo todos estos temas los estoy tratando yo ahora en turismo. Tengo dos asignaturas en el primer Ajá, cuatrimestre y es que era como, vamos, todo. sí, sí. Bueno, que Aston al principio cuando te ha presentado también ha dicho que tú has trabajado mucho el papel de las mujeres en el turismo y también has tenido estudios de cooperación al desarrollo. Entonces nos gustaría que comentaras con nosotras tus resultados y también pues esto que está muy relacionado con la perspectiva de género en la investigación turística bueno, la investigación de geografía del turismo. Si crees que queda mucho por hacer o si ya está un poco encaminado bien el camino. Pues mira, haremos como, es que me hace mucha gracia hacer esto, ¿eh? Pero como me alegro de que me hagas esta pregunta, porque así no parece que lo estoy metiendo con calzado. Eh, yo provengo, o sea, mi tesis se hizo dentro del contexto del grupo de Geografía y Género del Departamento de Geografía. Y en el grupo que lideró María Dolores García Ramón durante muchos años y que ahora está Mireia Bailina, con otros colegas como María Prats, Ana Ortiz y colegas masculinos también. ¿Eh? La cuestión está que cuando abrimos la línea de turismo en el departamento con Gemma Cánovas, que también provenía en su tesis, era bueno, fue la primera de las tesis de fotografía y género, y lo intentamos y estuvimos haciendo bastante colaboración con el Instituto Català de la Dona y con investigaciones en temas de género, pero poco a poco, pues las líneas de también los doctorandos y cómo fue. Entonces, en mi tesis aún estaba la perspectiva de género, pero poco a poco como que fueron dos líneas que se fueron separando y no encontrábamos proximidad, ni TCGs, ni TCMs, ni, ¿no? Era como, no teníamos líneas comunes. Y ya hace un par de años que con otra colega que pertenece ahora a Turistar también, que es Inmaculada Díaz, empezamos a decir, tenemos que recuperar. Y con Gemma y demás, lo hablamos con el grupo 10, el grupo de turismo de la AGE, y dijimos, chicas, aquí hay que hacer algo, estamos, venga, buscábamos todas las tesis a nivel de España, trabajos y demás, y no había. Y había sobre todo líneas de investigación más en América Latina, como lo que eran nuestras compañeras de allí. Y bueno, andábamos ahí un poco perdidas sin saber muy bien qué hacer. Tengo alguna tesis que está desde perspectiva ecofeminista, pero y está en proceso de hacerse y entonces nos lanzamos y empezamos a contactar con las colegas y hemos creado un grupo que ahora de momento es como una red todavía que se llama Turgen, de turismo y género,
y llevamos ya pues casi un año haciendo cosas, gracias a la red ITED también, que es de cooperación, que ahora está a cargo Josep Ibars y Jennifer de Brasil. Les propusimos que había esa línea transversal de enfoque de turismo y género, pero que no había actuaciones concretas, había webinars y encuentros de muchas cosas, pero de la línea transversal como tal no. Y nos lanzamos. Hemos creado ese grupo que se llama, ahora ya tenemos logo y tal, no tenemos todavía redes y esas cosas, pero hay compañeras de toda España, algún compañero también, y ahora hemos conseguido una estancia que ha venido una compañera, Verónica, que está todavía aquí, de Argentina, y para que nos ayudase y nos transmitiese su conocimiento y su manera de hacer desde las universidades donde está ella allí. Con lo cual, pretendemos generar algo, a ver de qué manera lo consolidamos, porque estas cosas siempre necesitan mucho esfuerzo y en principio se cogen con muchas ganas, pero hasta qué punto conseguimos que de ahí haya algo estable y que se mantenga. Pero estamos muy, muy contentas. Ha habido ya 2 webinars, 3, tenemos otro preparado para enero-febrero. Justo la semana que viene tenemos otra reunión mensual, hemos hecho la estancia un montón de, bueno, Verónica, pobre, ha hecho un montón de visitas a Alicante, estuvo con Margarita, con Raquel Huete y con Elisa, que está en el proyecto de investigación, y con Raquel también, que está en la red. Y hemos hecho bastante relación pues, con antropología y con sociología a través del Socantur, al que vamos habitualmente. Bueno, andamos ahí con este tema como, pero claro, todo podéis imaginarlo, ¿no? Paralelo a todo lo demás, Claro. con lo cual vamos a intentar a ver si creamos otra semillita para que eso tome otra vez fuerza y bueno, estamos en colaboración con el Grupo de Geografía y Género, por supuesto, y los estudios que hay, porque aquí hay un grado de estudios feministas. A ver cómo lo llevamos y si podemos conseguir sobre todo que haya eso, el interés por parte de la juventud, de los CCG, los TCMs, que alguna tesis que podamos ir introduciendo y que lo haga más sólido. Pero bueno, hay una red importante de universidades, estamos unas cuantas en Madrid, hay varias, estamos en Galicia también, Alicante, que ya os he dicho, en Barcelona bastantes, las que incluso privadas, el FED, las escuelas de turismo. Ahí hay un equipo bastante sólido, ya os puedo pasar la información. Muy interesante. La verdad es que la consolidación se consigue con esas tesis, TFGs y TFMs, pero bueno, poco a poco. Sí, justo vamos a hablar de cómo organizarnos en comisiones, porque ya se nos va el trabajo y nos lo tenemos que repartir, pero sí. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver un poco con lo que habíamos estado hablando antes. Si nos podrías dar algún ejemplo o modelo de buenas prácticas, si es que es posible, de ese desarrollo sostenible del turismo. Claro, volveríamos a estar Sí, en la solución del millón. Mira, es curioso porque lo hemos intentado, ¿eh? Incluso dices, es que claro, desde la academia estáis ahí, siempre vais con retraso. Sí, claro, es que los papers pueden tardar 2 años en publicarse y no es culpa nuestra. Pero en nuestro caso, al menos yo que vengo también del mundo activista y de hacer proyectos, y durante mucho tiempo hemos estado participando en diferentes propuestas, en proyectos, en subvenciones, que fuesen más pues, de los ayuntamientos, de la administración. Y en nuestro caso estuvimos con 2 proyectos de la Fundación Autónoma Solidaria que nos daba la posibilidad de tener un poquito de financiación para proyectos de cooperación, porque desde la universidad, pues desde que la Agencia al Desarrollo no es que esté muy bollante, ¿no? Pues toda esa línea la perdimos. Y con la Fundación Autónoma Solidaria conseguimos 2 proyectos. Uno que hicimos en Zanzíbar, pero que era pedido más por la propia empresa turística. Y otro que iría un poco enlazar con la pregunta que me hacía Ana, ¿no? Eh, Se nos pidió desde Ecuador que ayudásemos o participásemos a diseñar parte de un proyecto
dentro de un marco de desarrollo, a la cooperación al desarrollo, con mujeres y jóvenes en un espacio del oriente ecuatoriano, que es dentro de la provincia de San Francisco de Orellana, que es parte del oriente. Es ya selva, parte espacios petroleros, ¿no? Todos las explotaciones de los campos petrolíferos, y cómo se iba avanzando. Nos pidieron desde una asociación que ya estaba allí con una universidad de allí que intentásemos saber cómo hacer un modelo así. Y la verdad es que fue muy interesante. Estamos hablando del 2011. Sí, desde el 2011 el proyecto está en marcha, sigue allí. Nosotras ya no podemos seguir yendo, estuvimos unos cuantos años yendo a hacer primero la implantación, el desarrollo, el seguimiento, pero luego ya pues esas iniciativas además tienen que tirar por sí solas, a lo mejor no en el camino en el sentido que uno imagina desde aquí, pero tienen que llegar a ser autónomas. Y la idea era eso, era buscar un modelo adaptado, adecuado para la zona, en el que había recursos territoriales, pero había pues una falta de formación, de concepción de cómo era el producto turístico a desarrollar. Y nos pusimos con las mujeres quichuas, que muchas de ellas no hablaban ni castellano, y los jóvenes para ver de qué forma, desde o estructuras que ya existían, como la red RETUS, ¿no? Que era red de desarrollo turístico en el Atahualcos 1, que son unos afluentes del Amazonas, y ver qué se podía hacer, cómo se podía aprovechar lo que ya hacían para vertebrarlo de alguna manera, pues a través de rutas y de producto de turismo de naturaleza, turismo de aventura, pero respetuoso con el territorio, pues a través de ese espacio natural. Y, por ejemplo, hacer recorridos por la selva, pero en condiciones adecuadas para hacer interpretación de la flora, la fauna, las plantas medicinales. O hacer pesca, pero pesca respetuosa, pesca retornando lo que no se tenía que comer esa noche para cenar, haciendo unos campamentos respetuosos también con materiales de la zona, que no impactasen, que haya una recogida de los residuos, que los monitores fuesen los propios jóvenes que podían llevar a cabo la restauración y luego las actividades de deportes de aventura. No, no, os explicaré que eso tiene sus problemas. Y no os explicaré detalles de los fracasos, porque ha habido fracasos y Claro. momentos duros de desesperación y de decepción, y cosas que pensabas que saldrían y que no han tirado para adelante. Pero estoy convencida de que hay maneras. Es cierto que estamos hablando de experiencias que a lo mejor son únicas y que son pequeñas en cuanto a volumen de beneficio. No es un sistema macro beneficio capitalista, es de supervivencia para la población que esté allí dentro de una mejora en su nivel de vida con su entorno. Pero no quiere decir que eso va a empezar a recibir miles de turistas norteamericanos para bajar en una balsa en Napo, ¿no? Pero la idea no es esa, es que esa experiencia se pueda extrapolar a otro sitio y con esa base de estructura, pero con sus recursos, con sus características y con sus saberes y competencias de la población que tenga allí, ayudando desde la administración o desde la cooperación o desde donde sea necesario, pues a rellenar aquello que les falte, ¿no? Si hace falta expertise para hacer una página web o hace falta formación para deportes de aventura, seguridad, ¿no? Y poder tratar a los turistas bien. O si hace falta infraestructura y medios de seguridad o de alojamiento o de restauración, pero que no sea llevar la pizza donde normalmente comen, ¿no? Un pescado envuelto, no, vamos a hacer lo que aquí hay, porque si no, no vamos a encontrar el arroz, perdón, el trigo para que haya una base de pizza cuando allí lo normal es comer arroz.
pero bueno, eso requiere de una sensibilidad determinada y de saber que no, o conformarse, mejor dicho, con que no va a ser algo súper espectacular, que va a romper con esas ideas que tenemos de la experiencia turística para ir explicando a la vuelta, o que va a dar unos beneficios galácticos, ¿no? No, no. Estamos hablando de algo que hacer en ese territorio y que se vende como lo que es, ni más ni menos. Y tiene que ser aceptado tanto por el consumidor que quiere ir allí como por el residente que sabe que no se va a hacer millonario con eso. Qué complicado, de verdad, ¿eh? El tema del turismo es muy, muy complicado. Y claro, y pedimos modelos, y entonces, claro, 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 y es que por muy bien que lo hagas, pero si tu clientela viene de la otra parte del planeta, pues ya lo tenemos que no, nunca va a ser sostenible. Bueno, pues como hemos dicho, cuando te contactamos nos interesaba mucho tu visión del decrecimiento y de la gestión turística, pero entre medias, entre que te pedimos los datos y nos dijiste que sí, pues te has hecho presidenta de la AGE, de la Asociación de Geografía Española. Y bueno, pues es que, como ha dicho Asten, que no hay tanta gente, no hay tantas mujeres que hayan sido presidentas, Josefina Gómez Mendoza y Carmen Delgado Viña, y ahora tú la tercera. Y bueno, pues queríamos preguntarte qué retos en general tienes en este nuevo mandato como presidenta y también qué retos con perspectiva de género. bueno, yo cuando me contactasteis y dije que sí, ya hablamos, yo tampoco sabía que iba a ser. No, no, no se me ocurrió que eso iba a pasar. Eh, la verdad es que en realidad nos presentamos a unas elecciones, ¿eh? Y es una candidatura que presentas y aceptas presentarla, pero también es un convencimiento y que no, 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 Claro. ya alguien te lo pide, te dice, va, venga, porque esto no es algo que se haga de manera así como muy voluntaria. Luego es también, yo creo que un perfil muy femenino en este caso, que es aceptarlo con la idea del servicio. Eh, yo creo que hay una diferencia ahí, no quiero hacer tópicos y tal, pero las mujeres hacemos las cosas por unos criterios y unas prioridades distintas, ¿no? Entonces no es una cuestión de protagonismo, ni de que yo crea que lo voy a hacer mejor que nadie, porque al contrario, sufro muchísimo pensando en cómo voy a dar la talla, pero era sobre todo por el servicio, ¿no? Por pensar, bueno, estoy ahí implicada desde hace muchos años, creo que se pueden hacer cosas y toca que las mujeres lo retomemos. Habían pasado unos años que no habíamos conseguido que pudiese haber relevo femenino. Y si tanto nos quejamos y estamos con Turgen y estamos con tal, y al final dices, bueno, yo tenía unos ciertos argumentos, lo hablamos entre todas las compañeras que estábamos también en la Junta, cada una lo que podía aportar y hasta dónde podía llegar, y en ese momento, pues seguramente era yo la que tenía las mejores condiciones o más razonables para cogerlo. Pero mi idea es hacer una presidencia de equipo. Tengo una junta, conseguí unos compañeros y compañeras que me dijeron que sí a la primera, aunque se lo pensasen, pero nadie me dijo que no. O sea que eso para mí ya fue un pistoletazo de salida con un ánimo de, bueno, nadie se ha negado, y también de elegir un equipo que entendía, que entiendo, que espero que entienden lo mismo que yo no estoy para ir a inaugurar pantanos. Es la frase que he dicho desde el primer día y se ríen de mí. Digo, yo encantadísima de ir donde me llamen, pero no, no, no puede ser que sea yo la que vaya a todos los congresos y a todas las mesas inaugurales y a todas las firmas. No, somos un equipo, el resto de la Junta va en representación con la idea de no viajar y no gastar y no contaminar. Y entonces, si hay algo que hacer en Cáceres, pues ya está Ana Nieto en Cáceres. Si hay algo que hacer en Baleares, está Guillem en Baleares. Si hay algo que hacer en Cantabria, está Olga. Si hay que hacer algo en Andalucía, está Rafa. Si, hay todo un equipo. Yo voy donde oficialmente toque ir como presidencia, pero yo como as un blanco no tengo ninguna necesidad de protagonismo. Yo solo el hecho de que se me haya votado que sí y haya salido
bueno, que no se podía votar que no, pero era que alguien me lo haya propuesto, ya me parecía bien. Y sobre todo la ilusión de estar el día de la cena en el Congreso con las otras dos expresidentas y decir, bueno, estamos aquí, estamos vivas, estamos presentes, con mucha fuerza todavía, ellas dos, y había que hacerlo lo antes posible, intentar generar una rotación, que es lo que se intentó en un momento, pero no surgió, que a partir de Jorge Olcina fuese habiendo rotaciones y que el siguiente pues era un caballero, pero bueno, pues si ahora hay dos seguidas no pasa nada tampoco, porque en 50 años que se celebró, ¿no? Solo hemos sido tres. Así que por una parte muy preocupada, muy abrumada, muy ilusionada, pensando intentar hacer lo mejor posible, que seguro que me equivoco en cosas, pero que tengo ahí una junta y que no soy de decidir cosas yo sola, con los ¿Y se ha bloqueado? esfuerzos. Anda, ahora, Sí, ahora. Creo, Se perdió te el habías final. quedado congelada. Que no creo estás que, sola, que tienes un equipo. Estabas exacto, la idea comentando. es que no estoy sola, que tengo un equipo y que lo iremos asumiendo según vaya llegando. Genial. Mira, yo quiero aprovechar la entrevista conforme vas hablando y digo, pues mira, se lo voy a decir, se lo voy a comentar. Como bien sabes, uno de los problemas que tenemos es la escasa matrícula, ¿no? De los grados y de qué va a pasar con el grado de geografía, si vas a aparecer, etcétera. Entonces, comentándola aquí con algunos compañeros, entre ellos pues Carlos Baños, otro compañero Antonio Prieto, Cerdán, quizás también te sonará, bueno, y Ana, siempre ha salido el tema de cómo el ministerio incluso a veces desde consellerías, ¿no? de cada comunidad autónoma, pero sobre todo el Ministerio apoya a las denominadas ciencias STEM porque se consideran masculinizadas y se hacen programas para potenciar pues, que las niñas se matriculen. Entonces, claro, siempre estamos reivindicando de que no somos STEM, pero tenemos geografía en el último informe de Mujeres y Ciencia, o Mujeres en Cifras, o no sé cómo se llama, no recuerdo el nombre que le dieron a este último. Como bien sabes, estamos con un 28%, creo que eso, no, 22,8% de representación femenina. Cuando hay algunas STEM, como son todas las de la salud, porque también la mujer, ¿no? Tiende o a educar o a cuidar, pues tiene un 80 y tantos por ciento de mujeres. Entonces, claro, hablando, ¿cómo podríamos hacer para dar ese golpe en la mesa? Porque si tenemos, por ejemplo, en Alicante, 21 estudiantes y de los 21 estudiantes en primero tenemos 3 mujeres, si fuera el número de hombres, o sea, ya llegaríamos a los famosos 50 probablemente. Entonces, bueno, lo lanzo así, ya sé que tenéis mucho trabajo en la junta directiva, pero de verdad el intentar No, ya hemos empezado. reivindicar esto, de que nos Ujú. echen una mano. Bueno, de hecho, os ofrecimos a toda España un webinar que hicimos desde aquí. Lo que pasa es que no sé si llegó suficiente. Mira, Ah, nosotros en el departamento de geografía, que teníamos números clausus y nota de corte de todo el estado hasta este año, nos estaba pasando eso. No solamente se está masculinizando el alumnado, sino también el profesorado, ujú, cada vez más. Y había la preocupación desde hacía muchos años y este año pasado hubo la posibilidad que una alumna con Ana Ortiz hizo el TFG sobre el análisis de la masculinización del grado de geografía. ah, Salió súper bien, hizo bastante trabajo, lo que pudo con un TFG, claro, ujú. y le hemos ido preparando bolos. Entonces, Muy pobre bien. Elena ha hecho varias presentaciones, aparte de su defensa propiamente dicha de su TFG, y entonces pues, montamos un webinar que lo ofrecimos a toda la AGE y sobre todo a las direcciones de departamento para que se pudiesen conectar. Hubo algunas conexiones desde Valencia, desde Galicia, hubo algunos compañeros que se conectaron y está grabada, la presentación está grabada para que si alguien su abajo demanda la pueda ver, porque claro, por Elena tampoco la vamos a poner en YouTube y demás. Pero de momento fue la línea para decir, bueno, hay esta línea, hay este estudio, se ha hecho solamente en el departamento de geografía, pero con la metodología de Elena se podría extrapolar y que eso estuviese liderado desde la AGE. Entonces, como sabéis que siempre tenemos una reunión al año con las direcciones de departamento
y hasta ahora se habían ido haciendo los informes, ¿no? De cómo iba evolucionando la geografía, de dónde estamos, y datos y demás. Estamos planteando trabajar esta línea para este próximo año y la próxima reunión de direcciones de departamento y AGE, plantearlo y ver, hacer una pequeña presentación del estudio de Elena y plantear si las direcciones de departamento nos lo compran y quieren, pues como siempre queríamos datos y documentación pues que sea, Sí. en este caso sea de este tipo, para hacer un informe y conseguir luego con las reuniones pues no sé, bien con un departamento de universidades o con secretaría y demás, e intentar llevarlo a ver si no vamos a poder cambiar la tendencia rápidamente, porque es una tendencia social, pero sí que nos contasen dentro de las STEM y que Claro, nos ayudasen a tener iniciativas o financiación para poder hacer iniciativas, entrar dentro de los planes que pone la administración. Bueno, esa línea está perfecto. abierta y lo hicimos, pues creo que fue el 13 de noviembre o algo así, pero lo tenemos, si a alguien le interesa, os Pues lo lo... buscaré. Sí, Sí, no recuerdo que me llegara nada de eso, pero es que por, eso también afecta luego a los campos de investigación. Si claro. Claro. faltan mujeres, es que hay unas lagunas en ciertos campos. Yo lo veo, por ejemplo, con el tema del consumo, que prácticamente no le interesa a nadie en España esos temas dentro del consumo. Y es que eso quizá es porque hay muchas menos mujeres trabajando e investigando en temas que nos interesan más. Claro, Entonces, al final porque estamos también como permitiendo que temas, no sé, estamos, no sé, que podríamos recoger muchas más pelotas si estuviésemos preparados porque nos interesan esos temas, que las están haciendo desde otras carreras o desde otras ciencias. sí, y no solamente de temas, sino yo también creo que sensibilidades, ¿no? Los estudios y las investigaciones que se puedan plantear tendrían otro carácter si también hubiese mujeres liderando, o al menos en una cantidad suficiente. Es cierto que en los proyectos de investigación se valora que haya un equilibrio y sobre todo la presencia de mujeres o un liderazgo desde mujeres y se te valora mejor a la hora de puntuar y demás. Pero bueno, claro, ante la gran avalancha que hay, que haya dos liderado por mujeres, pues claro, es una gota dentro del océano. Yo estoy convencida que iría no solamente por temas distintos y a lo mejor como, no sé si innovadores, pero diferentes, abriendo abanico y campo de también sensibilidades, perspectivas, las gafas del enfoque que se le diese Sí. a los estudios serían otros. Y no quiere decir que no haya mujeres técnicas. Nosotros tenemos aquí varias personas mujeres que están en todo el tema de SIG, de teledetección, de datos, de Big Data. Y no quiere decir que porque sea técnico vaya a ser solo hombres, pero esa línea más técnica, no sé, más aplicada a la planificación y ordenación del territorio y SIG, no sé por qué atrae mucho más a, Sí, a los hemos hombres. perdido también, y ahí un poco me culpa en el sentido de universidades, ¿eh? Hemos perdido la parte que a lo mejor interesaría más al sector femenino, que es la geografía social y cultural, la geografía regional, todo lo que a lo mejor nos ha traído más a nosotras aquí, ¿no? Geografía del género, el rol de las mujeres en el desarrollo, todo eso que a lo mejor ahora lo hemos perdido en el grado, en las asignaturas. Lo tenemos en las líneas de investigación, pero en las asignaturas de grado se nos han ido convirtiendo. También la vertiente más de ciencias ambientales, ¿no? Que claro, por no hacernos autocompetencia con los grados de ciencias ambientales, nosotros tenemos ese aspecto, pero no podemos tener asignaturas propiamente, con lo cual a lo mejor ahí también son líneas que eran de mayor interés o lo hacía más atractivo para, para la población femenina y lo hemos perdido. Son ideas, no está corroborado de ningún estudio científico. Bueno, pues me alegro un montón, de verdad. Sí, me ha hecho gracia, digo, hoy voy a tenerle que decir otra vez
Me alegro de que me hagas esta pregunta porque ya estamos en ello. No, es casualidad. Bueno, pues ya vamos llegando al final, a las preguntas cortas, que como sabes son más personales, ¿vale? Y bueno, es para que nuestros oyentes o videntes, como se diga, o Video oyente. escuchantes, pues te conozcan mejor, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta te la hago yo, es sobre un personaje histórico. Puede ser mujer o hombre. Un personaje histórico en geografía. No, no tiene por En qué. general. Eh, bueno, a mí por la parte así científica y demás, me, me atrae de manera especial Marie Curie, también por ese rol ahí de estar, no sé si detrás o en paralelo de otro hombre, y como de la parte de geografía, Humboldt, que le criticaría mucho si le estuviese delante, pero me parece que fue un pionero para la geografía. ¿Y una científica histórica? Ay, ya te lo he dicho entonces. Bueno, Vale. Marie Curie. Claro, Marie Curie, pero claro, muy científica, ¿no? Por eso decía, como referente de mujer de la ciencia, pero muy de ciencia exacta, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y más cercano así en el día a día por abrir brecha y que creo que hay que coger referentes que no estén fallecidos todavía, ¿no? Que no sean tan históricos. Aquí en mi caso es María Dolores García Ramón, por cómo abrió esa línea cuando aquí era muy complicado hacer la línea de género, ¿eh? Me refiero, Ujú. de estudios de género. Sí, quizás la siguiente pregunta es un referente como geógrafa. Pues Pues ya está también. Exacto, me voy adelantando, lo siento, no no, lo he bueno, hecho, no. no lo he hecho a propósito. Eh, no, en el caso de María Dolores, también puede ser que por la cercanía, pero si yo tuviese que tirar de más, pues cuando os decía María, ¿no? María Villanueva, que fue quien hizo que viese la geografía como una herramienta para entender el mundo y esa manera holística de poder entender a lo mejor a veces poco de todo, ¿no? Pero que a mí me daba ese puzzle, me ayudaba a tener ese puzzle. Y entonces serían esos dos referentes más cercanos, más vivas en este momento. Y no te has adelantado, pero un libro o lectura recomendada. ¡Wow! Pues mira, depende de si es más novela o es más científico, ¿no? Últimamente me cuesta, no tengo tiempo para leer novela y me sabe fatal. Pero uno que me marcó porque lo leí probablemente demasiado pronto y no entendí, no me dio la capacidad intelectual en ese momento, es Cien años de soledad. Mm. Que me pasé un verano pues con 13 años que me leí El nombre de la rosa y Cien años de soledad. Y entonces, claro, aquello fue como que me saturó ya para el resto de la eternidad, ¿no? Porque luego Los Miserables y demás, ¿no? Pero ya lo surgí un poco más de mayor, pero aquel verano, como no teníamos dónde ir y no había pueblo y en mi casa no se viajaba, el mes de agosto era cerrada en casa para poder estar un poquito frescos y biblioteca y lectura. Y creo que me traumatizó aquello. Así que luego me tuve que hacer, y tengo los apuntes todavía de cómo me Ah, hice las relaciones entre el mapa ese para poder entenderlo. el árbol genealógico, ¿no? El árbol genealógico y las relaciones entre la gente y demás. Y si fuese de un referente más científico, eh, aunque se me ha muerto y demás, pero ando ahí con Chomsky, porque para mí combina la parte de análisis crítico, más no sé si podríamos decir, postcapitalista, pero también desde lo bien escrito, ¿eh? Desde la Me encanta también. lingüística y de cómo se explica. Entonces, pero ya digo que últimamente tengo aquí uno que recogí también de Harvey,
de hace un incunable, porque justo Carmen Gonzalo estaba vaciando su biblioteca y me regaló el del Explanation in Geography, ¿no? de Harvey, que ella lo compró en el año 75, es decir, que justito yo, es del 69 el libro, ella lo compró en el 75 cuando estaba en Oxford y yo a duras penas había nacido. Entonces era como, wow, pero imposible, está aquí desde hace casi un año y no existe. Yo tengo varios así en la mesa, voy acumulando. Exacto. Entre los antiguos que me pasan y los nuevos que surgen y que compro, mi madre dice, ¿qué piensas? ¿Qué esperas? ¿A que te entren por ciencia infusa? Porque están aquí acumulándose, haciendo pilas, Ojalá, pero ojalá fuera así. Yo los también, paseo, en mis viajes los paseo, pero qué va, qué va. yo necesitaría una doble que estuviese leyendo todo lo que Sí, acumulo, porque hay tantos libros interesantes, pero no me da la vida. exacto, exacto. Y yo creo que, ¿cómo decir? Me empobrezco con el paso del tiempo, porque como no me da tiempo a leer, Claro, cuando sí, te quiero entiendo. preparar cosas nuevas, cuando, claro, no te llega por tiempo infuso. Te nutres de haber leído otras cosas y que eso te ayude a avanzar un poco más. Y como no me da tiempo y no soy capaz de dedicarle lo que querría, me da mucha rabia porque me veo como limitada, ¿no? Mm. Pero vamos a los Bueno, papers que son más cortos. la siguiente pregunta es sobre un plato típico de tu ciudad, o tu pueblo, o tu Ay, infancia, o pues como tú depende quieras. de la temporada del año. Eh, Me gusta mucho la sopa castellana y eso, claro, son los orígenes, pero también porque se puede hacer de lo más sencilla a lo más sofisticado y puede ser plato único y está muy rico. La sopa castellana completa, ¿eh? Con su buen caldo, su chorizo, su huevo, su pan, cosas. Pero luego también soy muy sencilla de una ensalada y un gazpacho, un pan con tomate, que eso es, no sé, como muy picuti, pero sobre todo el pan con tomate es como muy de aquí. Entonces ando ahí entre dos aguas, es como el territorio. eh, Me encanta la meseta castellana y demás, pero no puedo vivir sin mar y sin playa y sin océano y soy acuática completamente, con lo cual, bueno, no sé, es la mezcla también cultural. Mm. Muy bueno. Y ya para terminar, un destino que te guste, que no esté masificado, que sea sostenible, que todo lo que le quiero hacer. Pues, claro, en términos generales ya os decía, ¿no? La montaña o la playa, cuando no sé, es la temporada, fuera de temporada. Pero así que, y no solamente, a lo mejor porque no conozco otros, ¿eh? Pero por la diversidad de cosas a hacer, la diversidad del territorio, las posibilidades que hay de paisajes, creo que Soria es una gran desconocida. Y claro, ahí influye el hecho de que yo sí que la conozco bien, pero puedes estar en una zona de pinares, en unos picos de Urbión, y igual tienes nieve, que tienes pinares, que tienes naturaleza, siempre y cuando no se nos vaya mucho de las manos y se nos descontrole el destino. Curiosamente es uno de los destinos que podrían ser potenciados bien hecho, con una gran cantidad de recursos, pero que hay el peligro de que se convierta en el patio trasero y en el jardín trasero de Madrid, ¿no? Y Mm. que la influencia del área metropolitana, igual que aquí en Barcelona, pues llega hasta la Sardaña, ¿no? Y los Pirineos, que la de Madrid también puede ir. De momento no, porque afortunado o desafortunadamente las vías de comunicación son tan malas y como no hay cómo ir, pues todavía no es que lleguen, pero bueno, es uno de los riesgos. Y sería de las cosas que me daría mucha pena que fuese a consecuencia de la falta de planificación y de la visión de futuro, de no haber puesto los medios cuando se podía ver venir, ¿no? Que eso te puede ocurrir.
Así que es aquella de no georreferencies tus fotografías, no las pongas en las redes georreferenciadas si quieres que se conserve. Igual no tendría que haber dicho ese destino, pero creo que es un sitio donde todavía se pueden hacer cosas bien hechas. Muy bien. Bueno, pues encantadas de haberte tenido en el rincón de las geógrafas, A haber vosotras. podido hablar contigo. La verdad es que es un tópico, pero es que ha sido un placer. De Qué verdad, bien, total. ¿no? Pues mucha suerte a ti y a tu Muchas equipo gracias. Sí, los para proyectos. estos años que vienen y bueno, pues que ha Pues sido precioso poder entrevistarte y además dejar aquí todos estos mensajes, que Ujú. es que hay que decirlo, porque muchas veces parece de sentido común, pero de tan sentido común ni lo decimos, y se tiene que quedar registrado que, vamos, que nos hemos vuelto locos la manera de vivir. Y el turismo, evidentemente, pues es un privilegio, pero con cuidado, como has dicho, ¿no? Que en cuanto dices dónde vas, ya la has fastidiado. sí, sí, sí. Bueno, sí sirve para que vayamos haciendo un granito de arena poco a poco y animar a la gente a pensar de otra forma, a valorarlo también de otra forma, que se pueden hacer cosas muy interesantes, muy divertidas, muy emocionantes en otros lugares sin tener que ir, por mucho que hay ganas, ¿eh? Que yo no es que no tenga ganas de conocer cosas que ya doy por sentado que no iré actualmente ya por las pero bueno, si podemos ayudar a otros a verlo desde otra perspectiva, pues bienvenido sea y gracias por la oportunidad. Es la asunción. Pues gracias a ti. A Hasta luego. vosotras, muchas Nos gracias. vemos. Hasta Adiós. Chao, luego. chao. Chao.